Vaquero, no mires. Mi vestido se ha ido, susurró la mujer apache detrás de la cascada. El sol colgaba bajo en el cielo, proyectando un brillo dorado sobre el desierto mientras el vaquero Isen avanzaba por el bosque denso, sus botas crujiendo sobre la tierra seca, sus manos curtidas sosteniendo las riendas de su caballo y el peso del largo día de viaje oprimiéndole los hombros. Apenas imaginaba que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El viaje había sido largo y el camino por delante, incierto. Isen, un hombre de pocas palabras y muchas cicatrices, no era ajeno a las dificultades. Había pasado la mayor parte de sus años cabalgando por las llanuras, luchando contra los elementos duros en una tierra indómita. Pero hoy se sentía diferente. Al abrirse paso entre la maleza, su caballo se detuvo de golpe. Algo había llamado su atención, un sonido extraño. El rumor del agua, un leve grito. Isen levantó la vista, entrecerrando los ojos contra la luz. El paisaje ante él era salvaje e intacto. Pero allí, oculto tras un velo de niebla y agua que caía, había una visión que aceleró su corazón, una cascada. El agua se precipitaba en un estanque cristalino, su rugido ahogando todo lo demás. La tierra alrededor era exuberante y verde, un oasis en medio del desierto seco. Y allí, en medio de todo, estaba una mujer. Era hermosa, su piel brillaba bajo la luz moteada del sol, su cabello largo y oscuro caía en mechones mojados por su espalda. Estaba bajo la cascada, su cuerpo parcialmente velado por el agua que caía, su postura grácil pero tensa. Tenía los ojos cerrados y parecía no notar la presencia de Isen. Perdido en la tranquilidad del momento, él sintió una extraña atracción hacia ella, una conexión muda que removió algo profundo en su interior. Había visto muchas mujeres en su vida, pero ninguna como esta. Isen se quedó oculto tras las rocas, observándola en silencio. Había algo cautivador en ella. Sus movimientos eran fluidos, como el agua misma, una danza con la naturaleza que parecía casi sagrada. Vestía ropa tradicional apache, sencilla pero elegante. Un vestido corto de cuero suave, adornado con cuentas y flecos, se adhería a su figura. Era evidente que era una mujer de la tierra, alguien cuya fuerza era tan cruda e indómita como el desierto que los rodeaba. Pero mientras Isen observaba, notó algo extraño. La mirada de la mujer se dirigió nerviosamente por encima del hombro, su cuerpo se tensó. Parecía sentir algo, algo que no estaba bien. Como si fuera una señal, el viento sopló más fuerte, empujando la niebla de la cascada hacia ella. Se volvió lentamente, el rostro pálido, los labios temblando mientras susurraba para sí misma, «Vaquero, no mires. Mi vestido se ha ido». Las palabras golpearon a Isen como un trueno. No tenía idea de qué significaban, pero era claro que algo había cambiado. Su corazón latió con fuerza y dio un paso adelante, queriendo ayudar, pero sin saber cómo. No podía quedarse escondido para siempre, pero el miedo en la voz de ella lo detuvo. Era un hombre acostumbrado a enfrentar el peligro de frente, pero esto era diferente. Había vulnerabilidad en su voz, una súplica silenciosa por respeto y privacidad. Isen había sido criado para nunca invadir el espacio de una mujer, para honrar su dignidad sin importar las circunstancias. Pero este era un momento distinto a cualquier otro. La tensión no dicha entre ellos era palpable. El lenguaje corporal de la mujer cambió al meterse más profundo en el agua. Sus hombros se encorvaron ligeramente y sus manos se aferraron al pecho. Bajó la mirada, el peso de su vergüenza era demasiado grande. Isen sabía que no podía quedarse allí mucho más tiempo. Respiró hondo y salió de detrás de las rocas, sus botas chapoteando suavemente en el lodo al hacerse notar. Al principio no dijo nada, inseguro de qué hacer o cómo acercarse. Pero cuando la mujer giró el rostro hacia él, los ojos muy abiertos por la sorpresa, habló con voz baja y calmada. «No vengo a hacerte daño. No quise entrometerme. Me voy si eso es lo que quieres. Solo no tengas miedo». Los ojos de la mujer parpadearon con cautela. Pero algo en su tono, en su sinceridad tranquila, pareció tranquilizarla. No habló, pero su cuerpo se relajó un poco. Isen dio otro paso adelante, el corazón latiéndole fuerte, sabiendo que este momento era un punto de inflexión.
Había algo en esta mujer apache, que era a la vez familiar y extraño. Algo que lo llamaba de una forma que no podía explicar. No sabía qué le había pasado a su vestido ni por qué había susurrado esa extraña súplica. Pero sabía una cosa con seguridad, no podía dejarla así. Era una guerrera por derecho propio, pero incluso los más fuertes a veces necesitan ayuda. Y en ese momento, Isen se hizo una promesa silenciosa, no se iría hasta que ella tuviera la ayuda que necesitaba. Mientras los dos permanecían allí en un enfrentamiento silencioso, sin saber qué les depararía el futuro, flotaba en el aire una sensación de algo mayor que ambos, algo antiguo, algo inevitable, como si sus caminos se hubieran cruzado por una razón. Esto apenas era el comienzo de un viaje que ninguno olvidaría jamás. El agua alrededor de ellos ondulaba con el movimiento de las manos de la mujer, la niebla giraba mientras Isen permanecía allí, sin saber qué hacer a continuación. Ella no había hablado desde sus palabras tranquilas, y sin embargo la tensión entre ellos se espesaba, como si el mismo aire estuviera cargado de un entendimiento no expresado. La mirada de Isen seguía fija en ella, pero mantenía la distancia, dándole el espacio que parecía necesitar desesperadamente. Sus instintos le decían que no la apurara. La salvaje naturaleza del lugar reflejaba la feroz independencia en sus ojos, una fuerza que él admiraba y, de alguna manera, temía. El silencio se extendió entre ellos, cargado de emociones no dichas. Sus ojos eran oscuros e indescifrables, una tormenta detrás de ellos. Pero aún no se había movido para irse. No estaba enojada, pero había una tristeza silenciosa en ella, como si cargara un peso demasiado grande para llevarlo sola. Isen, a pesar de sí mismo, se sintió atraído por esa tristeza. Una conexión que no podía explicar, pero que ya no podía ignorar. Finalmente, la mujer rompió el silencio, su voz más suave que un susurro, pero con un peso que aceleró el corazón de Isen. «Me has visto», dijo. Sus palabras casi se perdieron en el ruido de la cascada. «Me has visto cuando estoy más vulnerable. Mi vestido, se lo llevó el agua. No quería que me vieras así». El corazón de Isen se contrajo, sabiendo la vergüenza que sentía. Se acercó un paso más, con voz suave pero firme. «Está bien. No quise invadir tu privacidad. He sido viajero muchos años y he visto muchas cosas, pero nunca algo como esto. Entiendo si quieres que me vaya, pero estoy aquí si necesitas ayuda». La mujer negó con la cabeza, su larga trenza se balanceó suavemente con la brisa. Dio un paso atrás, sumergiéndose un poco más en el estanque. El agua ahora le llegaba a la cintura, y su lenguaje corporal se suavizó apenas un poco. Sus ojos se encontraron con los de él por primera vez, y no había enojo, solo una tristeza antigua, una que parecía abarcar siglos. «No quiero que te vayas», dijo, su voz ahora firme, aunque todavía con un toque de duda. «No quiero estar sola nunca más. El mundo ha cambiado y, ya no sé dónde pertenezco. Eres la primera persona que veo en días, tal vez en más tiempo». Isen no sabía qué responder. Así que simplemente asintió despacio, comprendiendo la profundidad de sus palabras. Había algo en su expresión que le decía que esto no era solo por el vestido perdido o la privacidad robada. Aquí había una historia llena de dolor y pérdida. Y aunque aún no conocía los detalles, podía sentirlo. Resonaba profundo en él, un llamado a proteger, a estar a su lado. Aunque fuera solo por un momento. «Entonces no estás sola», respondió Isen en voz baja, con sinceridad. «No sé quién eres ni por lo que has pasado, pero estoy aquí. Si necesitas que alguien te escuche, me quedo». La mujer asintió lentamente, sus hombros se relajaron mientras se permitía un suspiro de alivio. Su mirada se suavizó y, por primera vez, una leve sonrisa tiró de las comisuras de sus labios. Giró ligeramente el cuerpo hacia la cascada, como si el torrente de agua pudiera lavar la pesadez de su alma. «Me llamo Tala», dijo, su voz apenas audible sobre el rugido de la caída. «Soy apache. Mi pueblo, hemos vivido en estas tierras por generaciones. Pero algo ha cambiado. La tierra ya no es como antes. Han llegado las tormentas y con ellas una oscuridad de la que no puedo escapar. Pensé que podría sobrevivir.
Pensé que encontraría paz aquí, pero el pasado me sigue persiguiendo. Isen escuchó sus palabras con atención, dejando que el peso de su situación se hundiera en él. Podía ver a la guerrera en ella, la fuerza bajo la vulnerabilidad. Había fuego en su interior, aunque ahora titilara. Sabía que el pueblo apache había enfrentado dificultades inimaginables, había luchado y perdido tanto. Pero algo le decía que la historia de Tala estaba lejos de terminar. Las tormentas pasan, dijo Isen, acercándose un poco más, cuidando de no invadir su espacio. Pero lleva tiempo. Has sobrevivido hasta ahora. Eres fuerte. Ella no respondió de inmediato, pero sus ojos volvieron a encontrarse con los de él. No había enojo ni resistencia en su mirada, solo una aceptación silenciosa, como si hubiera aprendido hace mucho a vivir con las cicatrices del pasado de su pueblo. Asintió una sola vez, como si sus palabras hubieran abierto algo profundo en ella. Eso espero, dijo Tala suavemente. Pero hay cosas que no puedo cambiar, cosas que ya se perdieron. Isen no insistió. Entendía que algunas historias eran demasiado dolorosas para contarlas, demasiado pesadas para quitárselas de encima. En cambio, simplemente se quedó a su lado, observando cómo la cascada caía sobre las rocas. El sonido del agua llenaba el espacio entre ellos. El tiempo pareció detenerse mientras permanecían en silencio, ambos reconociendo el vínculo silencioso que se había formado en ese momento. El sol se hundió más en el cielo, tiñendo el bosque de una luz menguante. Y aunque el mundo alrededor parecía calmarse, ninguno de los dos estaba listo para moverse. Todavía no. El futuro era incierto y el pasado, una carga pesada. Pero en ese momento había paz, un entendimiento compartido. Finalmente, Tala rompió el silencio una vez más, su voz más baja pero decidida. Gracias por quedarte. No estaba segura de querer que me vieran, pero ahora ya no lo estoy tanto. Tal vez sea hora de dejar de esconderme. Isen asintió suavemente, sintiendo que una camaradería crecía en su interior. No tienes que esconderte más. No conmigo. Cuando los últimos rayos de sol desaparecieron tras los árboles, tanto Tala como Isen permanecieron en silenciosa contemplación. La cascada seguía rugiendo, pero ahora parecía un poco menos ensordecedora. Y aunque el camino por delante seguía incierto, una cosa era segura, sus caminos se habían cruzado por una razón.